Tal? ¿Qué tal? Estamos acá en un nuevo ciclo de entrevistas. Hoy vamos a estar entrevistando a Ezequiel Baigorria. Ahí ahora le vamos a mandar la solicitud para ya empezar esta entrevista. La verdad que bueno, muy contento de poder entrevistar hoy, digamos, ¿no? En lo que vamos a tocar, todo lo que tiene que ver con la parte psicológica después del aborto, digamos, ¿no? En esa parte donde está demasiado ausente, ya sea el Estado, y también toda la colectividad progresista que tanto se llena la boca con el tema del aborto legal, seguro y gratuito, que en realidad es, digamos, un genocidio infantil, ¿no? De explotar bebés dentro del vientre materno. Y después, bueno, obviamente, una vez que le explotan ese bebé adentro a las madres, obviamente que después las dejan, digamos, básicamente en la nada, ¿no? Las dejan básicamente solas, las dejan abandonadas. Es una negligencia, ¿no? Por donde se lo vea, pero obviamente que yo no voy a tener que andar explicando esto, sino que lo va a explicar el gran intelectual, conferencista, y obviamente muy profesional, digamos, en todo lo que es el ámbito de la psicología, que es el gran Ezequiel Baigorria, con quien voy a tener el honor, ¿no?, hoy de poder entrevistar. Ahora vamos a hacer, o sea, ahora vamos a tener, digamos, ¿no? Este, Vamos a tener ahora la entrevista, ahora le vamos a enviar ahora la invitación para que pueda unirse, ¿no? Acá en Instagram. Ahora, así que bueno, vamos a esperar un ratito, vamos a poder ver ahora que le enviamos la invitación, vamos a ver que nos responda. Y también vamos a intentar conllevar todo, digamos, el ciclo de preguntas y demás, que va a ser bastante dinámico, va a estar bueno. Por ahí va a ser monotemático el tema, pero creo que es muy importante y que está muy informado, digamos, en la materia Ezequiel Baigorria como para poder emitir una opinión propia, ¿no? Y que sea también útil para todos los que vamos a estar viendo esta entrevista. Así que bueno, ahora vamos a esperarlo, vamos a esperar que pueda unirse, que pueda estar acá. Ahí ya me encargué de enviarle la invitación, así que ahora solamente hay que esperar a que aparezca y podamos compartir pantalla. Vamos a ver, ahora ya le envié la invitación 2 veces, vamos a enviarle una vez más, a ver si podemos hablar con él. Vamos a enviarle una invitación directa para compartir pantalla, a ver, capaz que ahí le va a llegar mejor. Y vamos a ver si se comparte la pantalla ahora. Vamos a tener igual también muchas otras entrevistas, seguramente ya habrán visto que vamos a tener con Kitty Sander. Es una guerrera increíble, la verdad, dentro de lo que es el mundo de la derecha, de la nueva derecha que ahora está pululando, que está creciendo. Y también, bueno, vamos a tener una entrevista eh, muy importante. Ahí, bueno, ahí le enviamos la invitación a aceptar ahora Ezequiel Baigorria y se va a partir la pantalla. Eh, Vamos a ver ahí está. Ahí vamos a estar hablando ya con Ezequiel Baigorria. Vamos a tener, como había dicho en la anterior parte, bastantes entrevistas con más intelectuales, desde la juventud hasta todo lo que converge, ¿no?, en distintos ámbitos de lo que es el centro hacia la derecha, como lo denomino, ¿no? También va a estar Fati Mercado, van a estar bastantes personas muy importantes dentro de todo esto. A ver, por ahora no puede unirse Ezequiel Baigorria, él estoy aceptando la invitación. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí me ves si me escuchás, Ezequiel. Hola, ¿qué tal, Ulises? Sí, te escucho perfecto. Espera que no acomodé Excelente. el teléfono. Dale. Estaría. Ahí podés, bien. La verdad que bueno, antes que nada, darte las gracias por haber aceptado la entrevista. La verdad que es un honor para mí poder hacerte una nota. Y la verdad que bueno, dentro de lo que es tu limitado tiempo, que tenés que hacer un montón de cosas, dar un poco, digamos, de tu espacio, digamos, para poder charlar y poder contestar un par de preguntas y exponer un tema tan importante como es ahora, en el tema de lo que es el genocidio infantil, ¿no? Bueno, no, muchas gracias a vos, Ulises, por la invitación. La verdad que es un placer para mí estar acá y bueno, poder compartir un poco y poder charlar sobre esto
que en realidad es algo que no se difunde, ¿no? Que son las Ujú. consecuencias, ¿no? Hay consecuencias físicas y consecuencias psicológicas. El aborto no es algo, viste, una práctica inocua, y justamente son las consecuencias las que la propaganda abortista invisibiliza o trata de ocultar para que nadie lo vea, para que no se sepa. Ujú. Y bueno, y esto, en una publicidad totalmente deshonesta, ¿no? Porque no está hablando de los peligros que esto trae. Así que bueno, un poco vamos a hablar de eso esta noche. Ahora, también quería comenzar, digamos, para enmarcar todo esto, ¿cómo fue que recibiste, digamos, porque obviamente fue fue una derrota, digamos, ¿no? Para todo, para toda la sociedad, para el más del 60% de la mayoría celeste, que tuvo que ver, digamos, cómo el gobierno, el Estado y los legisladores, a quienes les pagaron por detrás muchos que cambiaron de celeste a verde de un momento para otro, digamos, dieron avance a lo que es esta ley que hace que, bueno, básicamente hasta que antes de que nazca, digamos, el niño por nacer, ya lo puedan reventar y destrozar en pedazos, digamos, dentro del vientre materno. Mira, en realidad sí, es tomado como una derrota, pero una derrota que ya era previsible, Ujú. digamos, ya lo veníamos viendo. En sí, el 2018 acá se rechaza el proyecto de ley, digamos, se rechaza la aprobación del proyecto de ley de IVE de aborto, Ujú. y sin embargo, durante el 2018-2019 se practicó aborto igual como si hubiera sido legal. O sea, Es verdad. en términos prácticos no hubo ningún cambio y no frenó nada. Y Ujú. aún siendo ilegal, aunque la gente había rechazado la legalización, aunque el Senado había rechazado la legalización, no hubo ningún juez, ningún fiscal, nadie actuó de oficio para digamos, condenar a toda esta gente que lo promovía, que lo hacía con libertad. O sea, entonces, bueno, uno ya empieza a descreer de las leyes, ¿no? De la Ujú. justicia y de todo, para decir para qué sirve una ley o para qué se presenta un proyecto de ley para aprobarlo. No, si cuando se rechaza nadie lo hacen como si no existiera, y Ujú. nadie toma carta en el asunto tampoco. Entonces, ya a partir de ahí, digamos, se aprobaba o no era exactamente lo mismo porque se practicaba igual. La idea es impedir el aborto y nadie lo impedía, digamos, no se hacía nada para impedirlo. Aunque el pueblo habló, los legisladores hablaron y sin embargo hicieron lo que quisieron. Entonces, Ujú. eh, estamos viviendo nosotros ya en un lugar que no, en un país que no es soberano para nada, que no responde a los intereses del pueblo. Tenés gobernantes, legisladores Ujú. elegidos por el pueblo que hacen lo que se les antoja y se cree que no tienen que Ujú. rendirle cuenta a nadie, que el pueblo los eligió para que ellos hagan lo que se les ocurre y nada más. Se Ujú. ha perdido lo que eran los primeros principios de la democracia y a partir de ahí se cae todo, que de por sí, bueno, hoy cada vez menos gente cree en la democracia en sí, porque esto es una burla hacia la gente, ¿no? Es como algunos empezaron a llamar ahora, me pareció interesante y yo lo adopté. Esto es un internacional socialismo, ¿no? Una imposición Es totalitaria del verdad. socialismo a nivel internacional, donde hay intelectuales como el doctor César Vidal, por ejemplo, empezaron a comparar la ley de aborto del régimen del Tercer Reich en Alemania, la Alemania nazi, Ujú. comparado Es con la de verdad. Argentina o el proyecto de ley de Chile, son leves. Es O sea, verdad. Es verdad. nosotros hoy estamos en términos de restricción de libertad, estamos peor que en la Alemania nazi, ¿no? Eh, Es verdad. y entrar a debatir esto que mi amigo Horacio Justo siempre dice, que la vida no se debate, se defiende, y yo estoy totalmente de acuerdo. Entrar a debatir, a explicarle a un abortista que un feto es un ser humano, es como intentar explicarle a un nazi en pleno régimen del Tercer Reich, explicarle a un nazi que el judío es un ser humano. O sea, para los que creemos que es un humano es una cosa ridícula, y ponerte a explicarle eso a un monstruo, a un asesino genocida, es imposible. Digamos, ¿eh? Un tipo, o sea, el que está ya en ese punto ya perdió toda barrera, todo límite, es imposible rescatarlo, no tiene salvación, excepto que, bueno, ya hay una intervención de Dios nada más, pero nosotros, en términos humanos, uno ya no puede hacer nada en ese sentido. Es ver cómo nos adaptamos a esto y cómo empezamos a vivir en esta realidad que hoy por hoy ya parece más una distopía que el futuro que soñábamos cuando éramos chicos en los 80, ¿no?
Ahora, antes de entrar, digamos, de lleno en el tema que va a ser, la verdad va a ser muy rico poder escuchar todo lo que vos tenés estudiado, todos los fundamentos y demás. Hay veces que, digamos, porque vos sos un batallador cultural como todos los que he entrevistado, y en este caso, aparte, te toca la parte de la defensa de la vida, donde has agarrado, digamos, más ímpetu digamos, de donde se origina toda esta batalla que venís haciendo. En un momento no cansa, digamos, tener que explicar lo obvio, porque claro, explicarle que es, como vos decías, explicarle lo que es un niño lo que está ahí adentro. Es como básicamente tener que explicarle a una persona de mayor, digamos, ¿no? De la edad que sea, explicarle 2 más 2 es 4. Y es como explicarlo tan obvio, ya no cansa en algún momento como decir, oh, Dios, o sea, es tener que explicar algo básico, porque ya no te metés ni siquiera, digamos, en lo filosófico, ni te tenés que andar metiendo en lo científico, porque es algo muy básico. No, o sea, sí, cansa totalmente y no tiene sentido y es un desgaste. Y de hecho, me parece que la estrategia también es esa, la estrategia del progresismo y todo esto que es tan perverso, que en realidad uno no termina bien de calificarlo porque hay tanto contenido espiritual como contenido perverso, ¿viste? Que vos no sabés de bien de dónde, cuál es la fuente de todo esto, pero Ujú, no tiene sentido explicarlo, porque parece como que la estrategia es esa, desgastarte, ¿no? Hacerte explicar ujú, lo obvio cuando una persona que ya no acepta que hay vida desde la concepción, alguien que no quiere entender, que está cerrado, y si está cerrado no podés explicarlo. O sea, la gente que ujú. quiere aprender es la que tiene, es la que tiene ganas, que está cerrado en un dogma, en una ideología, ¿viste? O en Aparte una esto es secta sentido como el común. feminismo radical, no va a entender. Claro, aparte es sentido común, o sea, es como que el sentido común está de nuestro lado, o sea, no hay que entrar en muchos, digamos, conceptos para tener que demostrar lo cual es obvio. No, claro, claro. Sí, por eso, es como que la batalla cultural en sí, de debate, a ver, de desarrollar, fundamentar teóricamente, está ganada por los conservadores desde el vamos. No, Ujú, me parece que ujú, ya no hay discusión. Ahora que vos tenés, entramos en otro plano, tener gobernantes que van en contra de la lógica, en contra del pueblo, en contra de sus propios votantes, entonces ya estamos hablando en otros términos. En todo caso, por ahí me parece que habría que explicarle al Senado de la Nación, al presidente de la Nación Argentina, qué es la democracia, para qué vamos cada 4 años a una escuela, hacer cola, va a votar, elegir, pensar, escuchar todo. ¿Para qué hace todo ese proceso si después hace lo que se le canta? ¿Viste? Entonces, o el tipo como Macri que te decía que estaba en contra del aborto y que jamás iba a aprobar una cosa así, el primero que lo mete. Entonces, eh, bueno, en fin, la democracia en sí ya está como muy vapuleada, muy desgastada, ¿no? O sea, es muy difícil ujú. creer en eso. Ahora, bueno, algo que se deja, algo muy, digamos, muy de costado, que se deja afuera, digamos, que es este tema del que íbamos de eje, que es el tema de las consecuencias del aborto, que es algo que, digamos, más allá de que, bueno, lo has tocado, hay intelectuales, pero, digamos, dentro de lo que es el concurso pro vida, dentro de todo lo que es el debate, las exposiciones que se han dado, no se le ha dado mucha profundidad. Ahora, ¿cuáles, digamos, de dónde parte? ¿Cuáles son los puntos de eje que dan consecuencia, digamos, en las madres, ¿no? Que tienen los niños por nacer dentro del vientre materno? Mirá, eh, te respondo esto, pero más adelante me gustaría hablar un punto también que me parece fundamental, que son las Ujú, causas. ¿Cuáles son las causas? Que por ahí yo vengo publicando mucho en redes sociales y muchos me ujú, preguntan o te dicen, bueno, pero ¿cuáles son las causas? O sea, hacen esta pregunta, ¿no? Se interesan por las causas de ujú, la mujer, por qué es lo que lleva a la mujer a abortar. Pero esto lo vamos a hablar más ujú, adelante. ujú, Eh, Primero, escucho en el año 2018 a Ségolène Duclos, que es una socióloga francesa que está en Argentina, y ella ujú, cuenta de su experiencia en Francia y su experiencia en Argentina, trabajar en barrios carenciados con mujeres que han abortado. Y ella dice, la ujú, frase que se repite, lo que siempre se escucha en las mujeres que han abortado, es la siguiente: nadie me había ujú, dicho que esto era así, nadie me había dicho el sufrimiento que esto supone. Entonces tenés dos cosas, ujú, tenés que el aborto trae un sufrimiento,
aunque Ujú, la mujer no sea religiosa, aunque esté convencida que quiere abortar, así todo, hay un sufrimiento en el aborto. Y el segundo punto que me parece el más interesante es que la propaganda abortista lo oculta a propósito, ¿no? Nadie lo dice. ujú, Entonces, bueno, ujú, ahí tomé un poco, entendí que tenía que empezar a hacer algo como para poder decir esto. Yo lo veía un poco en la clínica, había tenido algunas experiencias con pacientes, pero yo pensaba que eran casos aislados. ujú. Eh, empiezo a investigar y escuchar las ponencias en el 2018 en el Senado, que hubo ponencias pro vida que habían hecho una Excelentes. investigación excelente, sí. Yo hay algunas que las he escuchado más de 10 veces, con los datos, la información, el trabajo que han hecho intelectual, pero bueno, no sirvió, no sirvió de nada. Es Tanto verdad. laburo, ¿no? Un desperdicio, ¿viste? De trabajo intelectual. Después se habla de la fuga de cerebro, por qué, qué sé yo, pero ahí, viste, en vez de honrar y respetar el trabajo que se han hecho, le daba más importancia a Luis Novarecio que a Chinda Brandolini, que a gente que Eh, hizo realmente el doctor Fernando Sacín, que realmente hicieron un trabajo de investigación impresionante en muy poco tiempo. Trabajo Le a da nivel más académico. importancia a lo que decía Florencia Peña y Jimena Barón a lo que decía un doctor como Roberto Castellano, capaz. Claro, o Florencia la ve. Entonces, y te debaten, ¿viste? Y tenés senadores que defienden lo que dijo Florencia. O sea, bueno, es inconcebible. Pero, pero vos tenés que, el punto es que, bueno, hay que salir a decir cuál es el sufrimiento que hay en el aborto. Entonces, Ujú, como primera medida, primer punto, toda persona, toda mujer que ha practicado un aborto inducido, provocado, tiene un gran sentimiento de culpa, o por lo ujú. menos la gran mayoría. La mujer, no lo voy a desarrollar, solo lo menciono, pero la mujer que Sí, sí, no tiene un obviamente. sentimiento de culpa, eh, es porque viene con una patología de base, ya una patología, un problema en salud mental más profundo, digamos. Pero Ujú, la mujer eh, normal, la mujer común, tiene un gran sentimiento de culpa. ujú, Hay una estadística que dice que el más del 65% de las mujeres padecen síndrome post-aborto. Y entonces ujú, introducimos esto. El síndrome post-aborto es un término que lo introduce y lo descubre un doctor que se llama Vincent Roux, que también expuso en el 2018 en la Cámara de Diputados. Lo trajeron para ujú, exponer y él ahí lo explicó, pero él tiene unos escritos, bueno, tiene un desarrollo interesante. Pero Vincent Roux tiene una clínica en Estados Unidos. En el año 73 se aprueba el aborto, se legaliza el aborto en Estados Unidos. En el año 76, Roux está trabajando en su clínica con veteranos de guerra de Vietnam, ujú, atendiendo veteranos de guerra. Empiezan a venir mujeres que han abortado con un aborto legal y seguro, ¿no? ujú, Un aborto legalizado, y él ve en estas mujeres que abortaron los mismos síntomas que veían los veteranos de guerra, ¿no? Entonces, encuentro un paralelismo. De ahí engloba al síndrome, lo llama síndrome posaborto porque es un síndrome porque tiene múltiples efectos, o ujú. sea, hay una gama de síntomas que no siempre son o no en todos se dan los mismos, pero que se repiten. Exacto. Son síntomas que aparecen después del aborto y que antes del aborto no estaban, Ujú, y son síntomas que a la mujer, bueno, la dejan en una posición desmejorada en relación a lo que era previamente al aborto. ujú, Entonces, síndrome post-aborto es un tipo de estrés postraumático similar al estrés postraumático que quedan los veteranos de guerra. ujú, La mujer queda de la misma manera. ujú. Por otro lado, bueno, tenés otros síntomas más, pero la culpabilidad es más grande, que más aparece. Después te aparece, bueno, Digamos, una alta es más incidencia. fuerte, digamos, lo psicológico, digamos, a lo físico, digamos, o sea, hay un peso más por el lado psicológico que por el físico. Peco de ignorante con las preguntas, digamos, ¿no? Pero, digamos, vos sos el especialista. Mirá, en cuanto a lo físico, es que hay consecuencias físicas también, ¿no? Sí, obviamente, Yo sí, sí. no sé bien,
o sea, ¿a qué grado es tan peligroso en cuanto a lo físico? Eso lo tendría que decir más un obstetra, ¿viste? O un ginecólogo. Sé que tiene su riesgo y bueno, y que hay consecuencias, ¿no? Pero he tenido pacientes, por ejemplo, que habían abortado hasta 3 veces y después han formado una familia, se casaron y quisieron tener hijos y han tenido abortos espontáneos porque no podían quedar embarazadas, ¿no? Entonces, eso es un efecto directo no psicológico. Ahí ya había un daño que ya se le había anticipado el obstetra cuando apenas descubrió el embarazo y todo. Entonces, no es lo mismo. Bueno, Obviamente. hay una mayor tasa de suicidio o mayor idea suicida o pensamiento de suicidio en la mujer que aborta. Y hay un síndrome que se llama síndrome del aniversario, que es que todos los años, en la misma fecha en que practicó el aborto y en la fecha en la que tendría que haber nacido el hijo abortado, hay una angustia, un recuerdo. También la mujer recuerda o tiene la fantasía de qué hubiera pasado si hubiera tenido ese hijo que abortó, o qué hubiera pasado si estaría vivo ese hijo, por ejemplo. En pandemia, o sea, el cierre del año pasado, si lo hubiera tenido que llevar a la escuela o no, si hubiera seguido junto con el padre o no, bueno, etc. Eso a grandes rasgos. También una mayor incidencia en el alcoholismo, caída en el alcoholismo, en adicciones. La mujer que aborta padece eso, mayor depresión, mayor ansiedad. Ver un bebé o algo relacionado con bebé, ropa de bebé, cosas así, también lo angustia. Es que sería llenar un vacío. Sería llenar un vacío, digamos. Un vacío, pero algo que queda después del aborto, que antes del aborto no estaba. Obviamente. O sea, porque si serías por ahí solamente un vacío, podría pensarse que de antes del aborto la mujer ya estaba buscando eso, o una cosa así, pero ahí queda una herida. Trauma es eso. Trauma es una herida que no está cerrada y que no está sanada, ¿no? Como un hueso que se quiebra, pero en las emociones y en el psiquismo. Por otro lado, o sea, se dice, la mujer es la segunda víctima del aborto, obviamente la primera víctima del bebé, ¿no? Que es asesinado, pero no es la última, ¿no? Sino que el hombre también lo padece. El hombre padece síndrome posaborto. El caso de Patricia Sandoval, que ella cuenta el testimonio, está en Faro Films, una entrevista que le hicieron, ella cuenta su testimonio y cuenta que cuando queda embarazada por primera vez, que ella tenía 20 años, que su novio no sabe que ella está embarazada, no le dice nada, va a hacerse el aborto sin contarle nada al novio, se hace el primer aborto en una clínica de Planned Parenthood y después de hacerse el aborto, el novio tenía síndrome posaborto, tenía síntomas de posaborto, sin siquiera haberse enterado que ella había estado embarazada y había abortado. Qué duro. Por otro lado, tenés que la ley no ampara al hombre, en este sentido, o sea, el derecho a decidir es solo de la mujer, pero si el hombre decide que quiere tenerlo igual al hijo, aunque de hacerse cargo él solo, aunque la mujer no lo quiera tener, la ley no lo ampara. Hace poco vimos un caso, un chico en Colombia que iba todos los días a una clínica con un cartel pidiéndole a la novia que no aborte a su hijo, que él quería hacerse cargo, y bueno, finalmente, lamentablemente la piba terminó abortando al hijo. Hace poco estuve hablando con gente que trabaja en un equipo que acompaña embarazo vulnerable y me cuentan un testimonio de un tío, o sea, de un hombre que sabía que su cuñada había quedado embarazada de su hermano y quería abortar al hijo y él quería hacerse cargo de su sobrino y viene a pedir ayuda, estaba desesperado y no tuvo posibilidad de hacer nada, no pudo impedir el aborto. La ley no ampara al hombre, queda totalmente desprotegido, el hombre queda desprovisto de lo que hace, o sea, lo principal que lo hace hombre, que es la paternidad, digamos, tu reafirmación en la masculinidad es el ser padre, el poder procrear, el poder tener un hijo. Entonces queda desprovisto de eso y eso también es muy duro. Incluso el hombre que han presionado a la mujer para abortar también sienten mucha culpa después.
se acuerdan de la exnovia y piensan, sienten culpa de eso, tienen síndrome del aniversario también. Bueno, en resumidas cuentas, además de la mujer y del hombre, el hijo de la mujer abortada, de la mujer que aborta, el hijo no abortado, digamos, el hermano de aquellos que son abortados, tampoco la pasa bien. El bebé deseado, que si es deseado, será deseado o no será, el bebé deseado, el hijo deseado, no se siente superior porque fue elegido, digamos, se siente mal. Ser hijo de una madre que asesina a sus hijos no es algo fácil, ¿no? Es algo pesado, no es fácil de sobrellevar. Y sobre todo una madre que mata a sus hijos en el vientre, en un lugar de desprotección, de vulnerabilidad, y en un lugar en donde el hijo no hizo absolutamente nada como para culparlo, ¿no? Completamente inocente. Entonces, bueno, en Francia se reúnen, se llaman los sobrevivientes, se están reuniendo hijos de madres que han abortado. En París, 1 de cada 2 mujeres abortó, o sea, el 50% de las mujeres parisinas han abortado. Entonces, los hijos se reúnen, entre ellos cuentan sus experiencias, se hacen llamar sobrevivientes porque el síndrome sobreviviente es un síndrome que se da cuando una persona sobrevive a una catástrofe. Cuando alguien está, por ejemplo, en un accidente de trenes, se mueren todos y sobreviven 2 de 100 o 100 personas, sobreviven solamente 2, esas 2 personas no se sienten mejor que los demás, se sienten mal, porque la pregunta es ¿por qué viví yo y no los otros si había gente mejor que yo, ¿no? Bueno, justamente cuando vos tocabas este tema de lo que sucedía, por ejemplo, con el tema de Vietnam, justamente esto de los sobrevivientes lo padecen mucho, por ejemplo, los excombatientes que vinieron de Malvinas. Muchos a veces hasta te hablan de esa culpa de por qué yo y no otro, si otro tenía más posibilidades de vivir, o esa cosa de era mejor persona, por qué yo, esa pregunta, ¿no? ¿Por qué yo? Claro, claro. El sobreviviente que estuvo en un lugar donde su vida estuvo en peligro y otro al lado de él murió y él no, bueno, tiene ese sentimiento, que por eso se llama síndrome del sobreviviente, porque estuvo en riesgo de muerte y no murió. Son sensaciones, son momentos muy fuertes, ¿no? Ahora, y bueno, en Estados Unidos que ya aparecen gente con remeras que dicen yo sobreviví a Roe versus Wade. Justo te iba a decir eso. Claro, claro, en Estados Unidos también. Y acá en Argentina, bueno, toda la generación del 2021 en adelante también serán sobrevivientes de esta masacre, ¿no? Este genocidio. Y por último, otro grupo de gente que también se ve afectado cuando una mujer aborta son los profesionales intervinientes. El profesional interviniente no quiere, o sea, por más que esté de acuerdo con el aborto, todo lo que vos quieras, pero en el momento de intervenir, participar, ¿viste? Eso también deja secuelas, también hay problemas. Hay estudios dentro de la misma Planned Parenthood, del personal de sus clínicas, en donde cuentan pesadillas que se repiten, en donde cuentan los mismos profesionales que trabajan ahí, pesadillas de árboles con cabeza de nene sin ojos, o ríos de sangre, o bebés con cara arrugada de viejo que le preguntan ¿por qué me mataste? Pero esto en diferentes personas, la misma pesadilla, personas que no se conocen. Son pesadillas que se repiten en la gente. Esto que acá se promueve tan livianamente, que se enseña en la facultad de medicina, de psicología, trabajo social, de enfermería, que se promueve, ¿viste? Como que vos sos cool si estás a favor del aborto, que si querés tener mejor posibilidades laborales, tenés que estar a favor de todo esto, deja consecuencias que a la larga yo estoy seguro que la persona se va a arrepentir, el profesional se va a arrepentir de haber aprobado esto. Perdón. Igualmente, no, está bien. Estuve escuchando hace poco algunas ponencias, las del año pasado, y lo que dicen es que
Los profesionales que están a favor del aborto se están volviendo objetores de conciencia porque lo están obligando a hacer abortos a edades gestacionales muy avanzadas, o sea, después de las 14 semanas. Semana 20, semana 24, en donde ya el feto está completamente formado, donde hay fetos de 24 semanas que nacen llorando y lo tienen que dejar morir. Entonces, esto ya es demasiado fuerte para los profesionales y se están haciendo objetores de conciencia igual, porque los obligan a hacer esto. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, más o menos, los efectos en la salud mental del aborto quedan tanto en la mujer como en el hombre. Un dato interesante es que muchos abortan para salvar la pareja, cuando en realidad la mayoría de las parejas terminan rompiéndose después de haber abortado, ¿no? Son muy pocas las parejas, un porcentaje muy chico, muy bajo, de parejas que sobreviven después de un aborto. Por otro lado, bueno, tenés los hijos y los profesionales intervinientes. Y pero ahora, ¿cómo? O sea, es una pregunta que me hago, ¿no? Cuando ibas comentando y demás, porque es como un círculo de gente que termina padeciendo síndromes tras la muerte de un niño. Ahora, ¿cómo hace la salud, digamos, ¿no? De Argentina y demás, o cómo tiene que trabajar un profesional ante semejante magnitud de destrozo, digamos, ¿no? Porque o sea, no solamente están, como decías vos, la madre, el padre, también está el hijo, el potencial hermano, ¿no? Porque es un hermano de la criatura que terminó asesinando a la madre, los profesionales por detrás, digamos, ¿no? ¿Cómo se le puede? Pasa que es una problemática que nos viene y nos impuso este gobierno y los sectores verdes, ¿no? La Plan Parejo y etcétera, ante algo que hay que ofrecer una respuesta, obviamente, hoy en día. ¿Cómo puede haber una respuesta ante semejante catástrofe? Porque ya no es solamente batallar culturalmente, porque también ahora se necesita un hecho fáctico ante esta problemática. Mirá, me parece que no, no sé cómo se puede revertir hoy. No, la verdad no tengo ni idea. Sí nos toca a nosotros prepararnos para empezar a trabajar con todas estas mujeres que han abortado, con todos estos hijos de madres que abortan, con todos estos hombres que quedan lastimados por esto. Ahora hay un trabajo de reconstrucción de toda esta gente que va a ser muchísimo, porque estamos hablando de miles de abortos por año. Estamos hablando, esto multiplicarlo por 4, por 6, por 8 de todas las personas afectadas, ¿no? Pero 100.000 por año fácil, puede ser, ¿no? 100.000 Porque ahora empezaban los recursos de amparo en algunas provincias y demás, para poder frenar esta locura de todo esto, de lo que intentando frenar, digamos, estos síndromes, digamos, estos causales, digamos, que se terminan generando a través de lo que es el genocidio infantil que terminó aprobando el gobierno. Sí, vi algunos, vi que en Chaco, y no sé si en alguna otra provincia más. Mirá, te decía, hay un dato interesante que en Estados Unidos el 64% de las mujeres que abortaron dijeron que se habían sentido presionadas para practicar el aborto. O sea, el aborto promueve y permite esto, que una mujer sea presionada para abortar. Y como causa, que es lo que te decía antes, como causa principal, por el 64%, estamos hablando de más de la mitad, la principal causa de aborto es la presión externa. Presión que ejerce a veces el novio o la pareja, en la mayoría de los casos, es el hombre que presiona a la mujer, pero hoy tenés la presión laboral, porque no es lo mismo tener una mujer 2 días de licencia o una semana de licencia porque se practicó un aborto para que haga reposo, que tenerla 3 meses porque tuvo un hijo. ¿No? Entonces, en los trabajos te van a empezar a presionar y a sugerir para que una mujer aborte. Tenés todo el lobby haciendo presión y toda la propaganda que se hace, pero el caso más grave es que tanto en Estados Unidos, que decían que incluso se habían sentido presionadas con el asesor de la clínica, también acá en Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de 5.700 mujeres
que accedieron entraron en la red de consejería para el aborto, ¿no? Que te hacen consejería para ver si vos querés decidir o no. De 5.700, solamente 15 decidieron no abortar. O sea, es como una trampa, ¿no? Como una telaraña. Caes ahí en esa trampa, te presionan en realidad termina saliendo de ahí solamente muy pocas mujeres que son las que tienen más recursos como para escapar y para no dejarse presionar tanto. Pero la gran mayoría, o sea, estamos hablando de mucho más del 90%, 95, 97, 98%, termina accediendo porque son presionadas los hospitales públicos y los centros de salud. Te recuerdo que hasta la semana 10, hasta la semana 12, los abortos se practican en los centros asistenciales, en los CAPS, Centros de Atención Primaria. Y después de la semana 12 pasan al hospital. Después de la semana 10 o 12 pasan al hospital. Y que este mismo personal, hay una muy buena entrevista de Faro Films a una mamá de una nena adolescente que estaba embarazada y fue a hacerse el control, y a la nena sacan a la madre de la nena para que la nena quede sola, y a la nena la presionan y la terminan haciendo decir que quería abortar. Bueno, y hacen este mecanismo, presionan, manipulan, controlan, y todo este trabajo perverso para hacer abortar a las mujeres. Entonces, después obviamente no la acompañan, la dejan sola y que se arregle como pueda. Aparte de la culpa de por sí que ya carga la madre con el aborto, obviamente la dejan sola y la convencen o le muestran que fue decisión de ella, entonces se haga cargo de la decisión que tomó también. En ningún momento le dice la responsabilidad es compartida porque nosotros te ayudamos a decidir, o sea, jamás, ¿no? La dejan sola con la culpa y que se arregle como pueda, pero sobre todo la mayor causa de aborto es la presión que ejerce hoy los funcionarios públicos y los efectores públicos de salud pública en Argentina, ¿no? Que es lo más grave. Claro, ahora me ha gustado el tema de, claro, empezar con esta, que diste una definición increíblemente buenísima, el tema de las consecuencias, porque toda consecuencia tiene, obviamente, detrás una causa, y justamente acá me empezabas a nombrar una de las cosas más fuertes. Ahora, ¿qué otras también causas se pueden encontrar, digamos, después de lo que es todo este tema del posaborto, digamos, ¿no? Dentro de lo que es, como veníamos también, venías desarrollando vos, ¿no? Obviamente en el tema del campo psicológico, digo, mental, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la madre y, bueno, y su círculo. Como consecuencia, como causas para que aborte o como consecuencia. Causas, exactamente, justamente. O sea, porque, por ejemplo, digamos, acá no, hablábamos, digamos, todos los causales, ¿no? De lo que se le da y que se le ponía en la espalda a la mujer. También puede suceder, digamos, que haya también que le cuelguen en la espalda, que le pongan ahí, digamos, todo este tema que hacen también el trabajo con la madre. Puede pasar también que se lo hagan también a la pareja, al hombre, por ejemplo, quien termina después también siendo un poco influenciado para decirle a su mujer que aborte, digamos, por ejemplo. ¿Puede suceder algo así? Mira, sí, yo creo que en primer lugar tenés una gran desprotección de parte del Estado para que la persona quede sola y bueno, y no le queda más remedio que creer que no va a poder con ese embarazo, no va a poder llevar adelante el embarazo y terminarlo, ¿no? Y terminar el aborto. Mirá, te doy otro dato que es de la red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable, de la red de Evelyn Rodríguez, del 0800 que fundó Evelyn Rodríguez, que ellos, una estadística que tienen es que el 85% de las mujeres que consideran abortar preferirían haber sido acompañadas durante el embarazo en lugar de haber abortado. Entonces acá tenés otra causa, ¿no? El abandono. Si a la mujer la acompañás psicológicamente, económicamente, legalmente, jurídicamente, bueno, la contenés, la apoyás, y sobre todo entender que como crisis, como toda crisis tiene dos características. La primera, que es temporal, o sea, puede pasar 2 semanas y a lo mejor la crisis pasó y la mujer asume el embarazo y lo puede llevar adelante, pero si la presionan y la apuran para que aborte, o incluso si está medio en dudas, la meten
por la fuerza en una crisis para que tome una decisión rápida. Y la segunda característica de la crisis es que al ser pasajera, una persona piensa que es la única opción posible, que no tiene salida. Entonces cuando vos le empezás a agregar opciones, como por ejemplo, le preguntás a la mujer por qué quiere abortar y te dice que porque cree que ella no va a poder sostener económicamente el embarazo. Entonces, bueno, la ayudás con pañales, con comida, con ropa para la madre, ropa para el bebé, para los hermanitos, lo asistí económicamente, ya le das una solución y eso se convierte en una salida también de la crisis. Se solucionó la crisis y puede continuar con el embarazo. Entonces, la mayoría de las mujeres, y esto está comprobado, si no la presiona nadie, si la dejan realmente decidir libremente, la mujer elegiría continuar con el embarazo. Ahora, si le empezás a decir que no se puede, que ese es un feto, que ese feto es una bolsa de células, que ella no va a poder, que basta o la violencia obstetricia, ¿no? Que le dice, bueno, basta de tener hijos, que quiere tener un equipo de fútbol, ¿viste? Esas cosas. Bueno, la mujer obviamente va a empezar a creer que ella no puede tener más hijos, que no puede ser madre, y va a optar por el aborto, pero es por presión externa. Ahora, también cómo se la puede acompañar, digamos, a una madre, por ejemplo, en este caso, que es algo que digamos, los sectores verdes como que hacen mucha, digamos, foco, como creyendo que ahí el sector celeste no tiene respuesta, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de que la mujer haya sido, por ejemplo, violada, digamos, ¿no? Y tiene al chico dentro, y obviamente acá, supongo yo, que se vuelve más vulnerable a que estos sectores verdes y demás, le diga, no lo puedes tener, no, que va a tener la cara del violador y demás, o como que dicen, ese es un problema y la solución, te dicen qué solución, matar a ese chico. Cuando considero que estos pequeños puntos que vos vas nombrando, el tema del acompañamiento, bueno, y después también está el tema de la ley de adopción, por ejemplo, para poder encontrar una salida, digamos, para que no termine siendo, digamos, la solución el reventar al niño dentro de la madre. Mirá, bueno, acompañarla la podés acompañar igual que cualquier embarazo vulnerable. Exacto. El tema es que en el caso del embarazo por causa de violación, que es, vamos a empezar por el hecho de que son la menor cantidad de casos, porque en una situación de violación, una situación de estrés sumamente estresante, es muy difícil que la mujer quede embarazada con tanto estrés. Así todo pasa porque hay personas que han sido fruto de un embarazo por violación, o sea, han nacido porque puede producirse el embarazo igual. Ahora, exacto. Según el DSM-4, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades de Salud Mental, según el DSM-4 y el DSM-5, el trauma, el estrés postraumático se genera, que es un síndrome, que se genera por tres causas. Primero es la presenciar una muerte violenta, ser víctima de violencia sexual, de agresión sexual, y la tercera causa, bueno, no me acuerdo en este momento, pero la mujer que es víctima de violencia sexual ya tiene una causa, o sea, ya tiene un trastorno de estrés postraumático. Exacto. Si a este estrés y a este factor la llevas a hacer el aborto, la mujer estaría presenciando una muerte trágica de su propio hijo, que ella misma, porque lo más perverso es que la obligan a ella a avalar esto. Entonces, que ella misma avaló, vos le estás agregando otro trauma al que ya tiene. O sea, ya con el trauma de la violación es suficiente, como para que encima le agregues otro de hacerla asesinar a su propio hijo, es agregarle más trauma al que ya tenía y que ya venía arrastrando. Entonces, por eso estamos en contra del aborto por violación, y sobre todo, bueno, como primero y principal por el valor intrínseco de la vida, o sea... Y todo lo que ya fuiste argumentando recién, que es todos esos problemas que después le vas agregando, y no solamente a ella, sino al círculo.
Claro, pero aparte el hijo no tiene la culpa de los delitos del padre, no tiene por qué pagar por los delitos del padre. O sea, ¿en Exacto, qué ley y cuándo se vio que un hijo pague por los delitos de su propio padre y el padre sigue impune? O sea, si vos querés, si te parece un delito y vos querés hacer justicia, da a buscar al violador, metelo preso, hace, no sé, aplicar lo más duro, las penas más duras que tenga la ley, pero el hijo no tiene la culpa. O sea, en todo caso, una víctima. Matar a la víctima exacto, sobre todo en países donde no hay pena de muerte. ¿Viste? Una cosa que no exacto. tiene ningún sentido y es agarrársela con el más débil y con el más indefenso y con el que menos responsabilidad tuvo en eso. Ahora, ¿qué otros causales también se encuentran? Porque obviamente seguramente deben ser muchos dentro de lo que es bueno, las causas, digamos, de posaborto, digamos, ¿no? En este caso. Las consecuencias post-aborto. Las consecuencias, sí, las consecuencias, perdón. Porque, Eh, digamos, o sea, más allá de todo lo que vas encontrando ahora, digamos, ¿no? Muchos hablan solamente también, digamos, del tema de la mujer, pero justamente acá habías abierto una arista que era el tema de los padres, digamos, ¿no? Que a veces, hasta, bueno, yo me acuerdo de haber entrevistado a Infancia Compartida, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre del titular, que me hablaba también de mucho esto de que minimizan el hecho de la decisión de los padres, digamos, ¿no? De esa parte que también es compartida dentro de la paternidad y la maternidad, porque de eso se viene, digamos, lo que son los padres de los chicos. Y acá se le baja mucho el tema de la paternidad, a causa de que también se escucha, ¿no? También en los sectores verdes de el padre no tiene decisión, o en el caso de que te dicen, no, acá los que deciden son las mujeres. Ahora, cómo se puede intentar también dar visibilidad a esto también, a los padres que también, digamos, sufren después de lo que es un post-aborto, digamos, después del aborto también los que sufren son los padres. Contabas también algunos hechos, por ejemplo, como el caso de Colombia y demás países. sí, bueno, es difícil. No sé de qué manera se puede darle visibilidad en términos legal, sobre todo porque es donde más están visibilizados. Ujú, Pero sí se produce, en esta decisión, se produce un desplazamiento del padre en todo este ujú, mecanismo. Es decir, el padre no participa de la decisión aunque estuviera de acuerdo. ujú, Facilita que un tipo, que un violador, que un tipo que le pega a la mujer, presione a la mujer para que aborte. Eso lo habilita, pero no habilita que un padre bueno, o que por lo menos quiera hacerse responsable, eh, pueda llevar adelante o quedarse con su hijo y hacerse cargo. ujú, Hay frases que son impactantes de hombres cuya pareja han abortado a su propio hijo. Y ujú, hay una que a mí me gustó mucho, que te la voy a leer, que es bueno, del mismo Vincent Roux que descubre el término síndrome de posaborto, que tiene una investigación ujú, también con hombres que han abortado. Y él ujú, dice, un padre cuyo hijo murió a causa de un aborto describió su dolor de esta manera. No estaba en la habitación, ni siquiera estaba en la clínica ese día, pero en mi mente he estado allí un millón de veces desde entonces. Yo he estado ujú. allí observando, rompiendo, queriendo rescatarte. En mi mente necesito ser un héroe, no un asesino, Uf, el hombre que no huyó, pero no lo soy. Soy el hombre que temo ver. Esta culpabilidad de no haber podido salvar al hijo de una muerte segura, ujú, aún queriendo impedirlo, pero verse imposibilitado, también es una culpabilidad que acompaña al hombre durante el resto de su vida, si es que no lo trabaja, ¿no? Pero ujú, así como la violencia de género, cuando vos vas a hacer una denuncia a la policía que una mujer te pegó, se te ríen en la cara. ujú, Acá es lo mismo, pues si vos vas a hacer una denuncia, por empezar que no hay ni ley, nada que te avale, pero aparte no tenés nadie que te escuche si vos vas a querer hacer algún amparo legal para impedir que una mujer aborte un hijo tuyo. El hombre es el más ujú. desplazado de todo, ¿no? Desde que comienza toda esta, podemos llamarle moda de las políticas de género, que no son una moda, ¿no? Son una imposición de una agenda bastante bien planificada desde hace mucho tiempo. Ahora, justamente me agarro de ahí porque, bueno, para hacerte una pregunta que la estaba pensando ahora, que era el tema de, acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata,
hace poco, hace unos años, no voy a decir justamente el año porque la verdad que no me acuerdo, pero hará menos de 5 años se abrió la Facultad de Medicina. Y acá en Mar del Plata, en el 2018, se habilitaron lo que eran los protocolos de género, que tienen muchas bases, ¿no? De algunas cosas que se han dado. Dentro de eso está que pusieron unos manuales en la Facultad de Medicina, en donde te toman todo el tema del aborto, te toman aspectos psicológicos y te dicen, bueno, a ver, los chicos, bueno, son, no es un niño a tal nacer, bueno, digamos, todos estos argumentos, digamos, estúpidos de los sectores verdes. Y ahora yo me pregunto, porque hoy en día están dándole esos manuales a los que van a ser futuros médicos, hasta futuros enfermeros y demás. Ahora, esto que es el síndrome, los síndromes que vos vas mostrando post-aborto, hoy, ¿hay posibilidad de que estén, digamos, dentro de los planes de estudio de los que van a ser futuros médicos, de los que tienen que salvar vidas? O, digamos, está invisibilizado también esto, o también está escondido, o no lo dan como tampoco dan muchos planes de estudio. Porque la verdad que yo me pongo a pensar, toda esta información que vos vas dando, que es fehaciente, que no es que solamente la estás dando vos, yo creo que cualquier persona, si se pone a investigar en serio, lo va a encontrar todos estos síndromes, y sin embargo le están dando un manual a un estudiante donde le están, digamos, metiendo en la cabeza de que vos tenés que ir como médico a salir a defender el aborto, o tenés que ir a aplicarlo. No, como darlo en la facultad no se da, obviamente no se enseña en ningún lado, sí te enseña, sí hay clases de género, o sea, tenés, hace unos días escuché un chico que estudia en la Facultad de Córdoba que le dijeron que tenía que, creo que estudia trabajo social, y que tenía que entregar, una profesora les exigía entregar los trabajos en lenguaje inclusive. O No, sea, sí, tenés toda esta acá también igual, presión. acá también. Acá Claro, también vos yo tengo tenés un toda esta compañero presión de que que tenés le que sacaron adherir a dos esto. materias. Yo tengo un compañero que le sacaron 2 materias él estudia igual licenciatura en sociología, pero por no haber entregado, creo que le pusieron que por haberse equivocado en los géneros y demás de las oraciones, le dieron de baja en 2 materias porque decían eh, que estaba fomentando un discurso de odio. Claro, claro, bueno, por eso. Es imposible. Si te imponen todo esto, o sea, si te imponen ya eso con tanta fuerza, no creo que visibilicen la posición contraria porque no les conviene. Ahora, el médico que avala esto va a tener consecuencias psíquicas más allá de las consecuencias que puede llegar a tener, pero también puede llegar a tener consecuencias legales. Hay una película muy interesante, eh, viste que fue, bueno, Unplan fue muy famosa, fue muy conocida Sí. cuando salió, pero hay una que a mí me gustó mucho más, porque Unplan de alguna manera pone como a esta mujer, que ahora no me acuerdo, la protagonista de la historia, la pone, de alguna forma queda como inocente, como alguien que se arrepiente, cuando en realidad para llegar, o sea, en un lugar tan perverso, en una empresa tan perversa que trabaja con la muerte, imagínate llegar a ser gerente de una sucursal, ahí tiene que pisar un montón de cabezas. Bueno, y esta queda como Ujú. más inmaculada, cosa que no creo que haya sido así. Pero hay otra que a mí me Es interesa verdad. más, que se llama Gosnell. La historia de Ujú. Kermit Gosnell salió en el 2018 también. Ujú. Gosnell se llama en inglés, no sé bien cómo traducirlo, pero en inglés es la historia del mayor asesino serial de Norteamérica. Ujú. The Best Serial Killer, American Serial Killer, algo así. Entonces, Gosnell muestra la historia de este hombre. Él tenía una clínica propia donde practicaba abortos avanzados, incluso hasta los 6 meses de gestación. Nacían los bebés y los bebés que nacían vivos, el tipo con una tijera le cortaba la médula, los mataba ni bien nacidos, pero ya eran bebés formados. Exacto. Eh, y se le habían muerto 2 mujeres también, cosa que el tipo quiso taparlo y no pudo. Por Ujú. esas 2 muertes y porque encontraron 2 o 3 casos de bebés de edad gestacional avanzada que ya no era permitido por la ley, va a juicio, aunque el tipo había hecho muchos más, pero no pudieron enganchar con más casos. Pero por solo esos casos, él va a juicio y muestran el perfil psicológico de él, digamos.
al tipo le están revisando la casa y le encuentran fajos de billetes de dólares o rollos de billetes de dólares abajo de la cama, en el baño, digamos, lo tenía tirado por todo, estaba todo sucia la casa, o sea, el tipo era muy rico porque hacía muchísima plata, pero como era un asesino y un Ujú, perverso y un psicópata, entonces tenía esa vida, esa cosa tan rara que, bueno, tiene lo propio de la psicopatía, y muestran ese ujú, perfil. Pero lo interesante, vos buscás y hay muchas escenas de la película, incluso diálogos, que se encuentran videos en YouTube que fue del caso real, que son exactamente el mismo diálogo. Y ujú, hay una entrevista, una nota que sale en un canal de Estados Unidos donde cuenta el caso de Gosnell, cuenta ujú, que él fue preso y que había un juez que en ese momento había pedido la pena de muerte para Gosnell. O sea, ujú, vos como médico estás a favor del aborto, empezás a practicar aborto, creces, sí, ganás más plata, los cargos públicos pueden ser para vos la jefatura, las direcciones de hospitales se te empiezan a abrir, pero ojo que en algún momento puede cambiar el gobierno, pueden cambiar las leyes, lo que sea, se da vuelta la tortilla, es un hilo muy fino y te enganchan por algo y perdés la libertad, incluso podés llegar a perder la vida. Pues se puede haber pedido pena de muerte vos porque se descubre o se comprueba que vos realmente es lo que sos, ¿no? Sos un asesino. Entonces exacto. es jugar con un hilo muy fino, meterse en esto, ¿no? Y bueno, y yo siempre digo que la mujer que aborta no es una criminal, ¿no? Ujú, Pero sí el médico que lo hace. Y sí es un criminal el abortista que lo promueve. Inés González García, Rubinstein, ¿no? Tiene que estar preso por crímenes de lesa humanidad porque son genocidas. exacto. No tendrán su Nuremberg. En algún momento van a tener su Nuremberg. No lo tendrán en esta vida, lo tendrán en la próxima, pero lo van a tener. Quédate tranquilo. O sea, jugar con eso, ¿viste? No se lo recomendaría a nadie. Prefiero perder que aprueben la ley, ¿viste? Haber perdido, comerte toda la feminista y todos los abortistas festejando en las redes sociales antes que estar en el lugar de Ginés González García cuando se enfrenta a la justicia de Dios. La verdad que, bueno, te quiero hacer la última pregunta. Me hubiese gustado cerrar con todo eso, porque la verdad que lo que dijiste, hasta se siente que lo decís de corazón, que lo decís así, porque la verdad que comparto totalmente todo lo que has dicho, que tienen que pagar. Me gustaría que paguen en vida, pero bueno, seguramente en esta vida no lo pagarán, pero lo van a pagar. Vamos a averiguar. Ahora, Ahora, antes de hacerte, digamos, la última pregunta, obviamente agradecerte, porque la verdad que hayas tomado parte de tu tiempo en poder hacer esta entrevista, en poder contar. Yo sé que aparte, bueno, antes de hacerte esta pregunta, obviamente sé que no vas a hacer autobombo porque nadie lo hace, pero me veo en la obligación de decir que, bueno, que tienen que ver todas las conferencias que él hace, seguirlo, Ezequiel Valgorria, porque la verdad yo he aprendido un montón cuando me acercaron tu nombre y tu apellido y te empecé a seguir antes de estar en Generación Provida y la verdad que te es un cráneo increíble, la verdad. La verdad que es un lujo tenerte acá. Ahora, ¿qué referentes, digamos, no? Digamos, viene alguien y te dice, Ezequiel, la verdad que sabes un montón, y me gustaría, más allá de conocerte a vos, poder informarme más para poder entender un poco más de lo que es la defensa de la vida, tener más argumentos, digamos, más allá de los manuales y demás. ¿Qué otros referentes, qué profesionales también, qué intelectuales, qué influencers, porque también hay influencers pro vida que aportan mucho dato, referenciarías vos para decir, bueno, a ver, mira, te doy estos nombres, o estos libros, digamos, de estos autores que tendrías que seguir para informarte más y para tener esa argumentación pro vida, frente a todo lo que es el aparato progresista? Mira, como referente, Fernando Cecín, Gabriel Ballerini son imprescindibles específicamente en este tema. Eh, Ujú, la doctora Tania Urraza tiene una ponencia muy interesante, sobre todo la última de este año, la del 2018 fue muy buena, y la de este año también. Eh, ujú, digo los que yo sigo y que saco información. ujú. Bueno, Guadalupe Batallán, Laje, Nicolás Lupe. Márquez. Claro. Bueno, eh, Alberto Sabazzini, Elizabeth Márquez y Elías Badalazzi, que fueron los coautores del libro que escribimos
que también otro libro que por ahí sé que sirve mucho es El Nuevo Genocidio, el libro que escribimos nosotros. Sí, Recomiendo el yo de lo, Lachlan Murdoch. lo leí por PDF, pero quiero, y tengo que intentar conseguirlo, digamos, ya sea, ¿cómo se dice? En físico. A mí me encanta el libro físico, soy de los antiguos. Bueno, el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje también es Ujú, imprescindible. Y Nicolás Márquez, que Nicolás Márquez toca el tema del aborto. Eh, ujú. el doctor, ahora no me sale el nombre, que es uno que tiene un libro impresionante también sobre la IPPF. Ujú. Es un abogado de acá de Córdoba, pero ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, Horacio Justo. Ay, no me sale ahora el nombre. Me sale Iturralde, pero no es Iturralde, no me sale ahora el apellido. Pero sí, no me acuerdo, no me acuerdo ahora bien, pero sí, lo tengo en la punta de la lengua. Es más, hablé con él para poder entrevistarlo y por ahora anda con la agenda muy apretada. Claro, y lo que pasa es que, bueno, es una de las primeras personas en Latinoamérica que empezó a hablar de esto. Tiene un libro sobre ideología de género que fue escrito en el 2010, Sí. o sea, cuando nadie hablaba de esto. Pero bueno, son grandes referentes, gente que ha investigado con seriedad científicamente y que son muy recomendables. Por lo menos son los que yo más sigo, de los que me nutro. Ujú. Y bueno, y en cuanto a lo psicológico, eh, Jordan Peterson, ¿no? Jordan Peterson, uno de los psicólogos que más sigo, y no hay muchos que hagan ponencia o que hagan producción, porque prácticamente no hay muy poca producción, ¿no? Sí, más o Ahora, menos es. ahora te hago la pregunta que le hago a todos, porque la verdad, es jugarse el título, es jugarse todo, ¿cómo decidiste meterte en la batalla cultural? Porque la verdad es meterse en el barro, es meterse en el barro, que te peguen, que te inventen cosas, que te sigan por detrás, que la verdad que te intenten desprestigiar constantemente. ¿Cómo fue que se te dio decir, bueno, ya está, me meto y ya sabías de antemano que era meterse en el medio del lodo? Sí, claro, pero es por responsabilidad, o sea, uno entiende que alguien lo tiene que hacer y que en realidad acá, o sea, por ahí hay gente que lo piensa como, bueno, aprovecho la oportunidad, sobre todo el que está en política, ¿viste? Eh, pero acá, en realidad, por ejemplo, de la parte de mi profesión, lo que estamos en salud mental, cuanto más haya, mejor. Porque imagínate, Ujú, nosotros, no sé, en el Colegio de Psicólogos de Córdoba, por ejemplo, no sé cuántos por vida podemos llegar a ser. Conozco chicos que estudian en la universidad, estudian psicología, ujú, me habían dicho en la Universidad ujú. Nacional de Rosario había 15 chicos pro vida contra 5.000 porque tenés 5.000 o 3.000 alumnos, 5.000 alumnos. Entonces, acá no podés competir entre nosotros. Acá necesitamos juntarnos y cuanto más se animen, mejor. Entonces, Ujú. sí, yo siempre aliento a mis colegas y con todo el que hablo a que se anime a hacer producciones, a publicar, a hacerlo. Pero yo me metí porque entiendo que es una responsabilidad que uno tiene que hacerlo. Y sobre todo por mi compromiso con Dios. En el libro de Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado, ¿no? Entonces uno tiene esa responsabilidad existe el pecado de acción, pero también el de omisión, ¿no? De no hacer lo que uno sabe que es lo que tiene que es lo correcto. Pero Es sí, verdad, es arriesgar el verdad. título, arriesgar la matrícula y tu libertad cada vez que poner, pero bueno, el precio que hay que pagar, hay que tiene que hacerlo. De parte de todos los que han oído y los que van a oír cuando esto ahora lo suba dentro de poco a YouTube, la verdad que te damos las gracias porque hay que darle las gracias a cada batallador porque la verdad que hasta el día de hoy que intentemos seguir avanzando y que seamos una mayoría celeste fue porque cada granito de arena de ustedes que fueron poniendo. Y la verdad que no hay más que agradecimiento. Bueno, muchas gracias a vos, Ulises. Gracias por el espacio, el tiempo. Muchas gracias a todos los que están conectados, que veo que hay muchísimos. Eh, saludos. Ah, Pablo Muñoz y Turrieta, que dice Graciela, sí, Ahí Pablo está, también. Lo sigo. Iturrieta. El libro también, el libro de Pablo es muy bueno. Eh, sí, sí, se me había pasado. Bueno, saludos a todos, saludos a Sandra, a Patricia, que veo que están conectados acá. Gracias por acompañar, a Mel. Y bueno, muchas gracias a vos, Ulises, por el tiempo, por el espacio, y estoy a tu disposición para cuando necesites de nuevo.
Dale, y muchas gracias a vos, de serio, yo también obviamente estoy a disposición, y bueno, y que Dios te bendiga y muchas bendiciones a vos y a todos tus pares. Gracias. Saludos a todos. Chao, chao.